Te invitamos a que te quedes con nosotros esta próxima media hora para que así podamos aprender más de la palabra de Dios. Y quiero mencionarte que tenemos un material preparado por el Pastor Waco. El Pastor Waco tiene una preparación en liderazgo de iglesia y ha preparado unos DVDs que contienen videos adicionales, contienen presentaciones, contienen libros dentro de esos DVDs y están disponibles para que cualquiera persona que quiera mejorar su liderazgo, organizar su iglesia, no importa la denominación, pueda estudiarlos y le van a ser útiles para el crecimiento de su iglesia. Para comenzar hoy, quiero leer del libro de Mateo, el Evangelio según Mateo. Vamos a leer del capítulo 3. Vamos a comenzar leyendo allí los primeros 6 versículos para ver los personajes que se nos presentan allí por el evangelista. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pastor, vemos allí un personaje, Juan el Bautista, le conocemos, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de este personaje y qué relación tiene con Jesús? Hace 42 años atrás, yo era un joven de 14 años y me gustaba mucho jugar al fútbol. Okay. Y con ella conocí a una anciana que me invitó a asistir a unas conferencias que estaba dictando un pastor en la iglesia adventista. Okay. Y entonces era la primera vez que yo asistí a una conferencia donde había una multitud de personas, muchas personas, y estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y para mí fue emocionante porque fue la primera vez que yo escuché hablar de la palabra de Dios, hablar de Jesús. Realmente fueron como 2 o 3 semanas que yo asistí a esa conferencia y para mí fue una experiencia nueva en mi vida. Hasta los 14 años yo no había tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso siempre que hablo acerca de mi vida cristiana, siempre me recuerdo esas 3 primeras semanas. Sí. Porque fue en ese evento evangelístico que yo conocí a Jesucristo. Bueno, cuando Mateo está hablándonos de Jesús, nos introduce ahora un personaje. Ajá. Un personaje al quien llamamos Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tiene todo un movimiento que algunos llaman el avivamiento del Bautista, Okay. porque era una especie de campañas evangelísticas al aire libre que Juan el Bautista daba en diferentes ciudades. Y pues Jesús tuvo la oportunidad de asistir a las predicaciones de Juan. Debe haberle escuchado muchas predicaciones. Y Juan invitaba a las personas no solamente a escuchar la palabra, sino a aceptar, a confesar sus pecados y a bautizarse. Y entonces pues mucha gente, incluyendo fariseos y del cuerpo religioso judío, confesaban sus pecados y eran bautizados. Sí. En otras palabras, el avivamiento del Bautista había tenido muchos buenos resultados, muchos bautismos había. Y dentro de las personas que decidieron bautizarse, pues se encontraba Jesús. Okay. Ya en el libro de Juan, el evangelista Juan nos dice que cuando Jesús apareció, Juan miró a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo orientó a Juan el Bautista para darse cuenta que este personaje que estaba asistiendo a sus conferencias no era cualquier personaje, era el personaje que por siglos Israel había esperado. Sí. Era verdaderamente el Cordero de Dios. Juan va a ver a Jesús como el Cordero de Dios. Pero lo interesante es que este Juan, Mateo presenta a este Juan incluso como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Era la voz, esa voz que clama en el desierto, era el que iba a preceder sí. a
cuando Jesús aparece en su ministerio terrenal. ¿Qué lecciones podemos aprender aquí? Si me estás escuchando, yo te quisiera preguntar a ti, como yo te acabo de contar de mí, ¿cómo conociste a Jesús? ¿En qué momento lo conociste? Lo más probable es que hayas escuchado una conferencia o hayas escuchado algún mensaje por la radio o algún amigo o algún familiar, alguien se te acercó, te abrió la Biblia, te enseñó el mensaje de Dios. Bueno, así nacen los líderes. Los líderes nacen de esa manera. Dios usa algún instrumento para poner en tu corazón el deseo de seguirlo. Y en Jesús no es la excepción, porque Jesús también asistió a los avivamientos del Bautista, de Juan el Bautista, y Jesús también fue invitado a seguir a Dios. Y entonces vamos a ver que Jesús también es como el resultado de las conferencias de Juan el Bautista. Entonces, si tú eres un hombre, una mujer de la iglesia que recuerda haber recibido a Jesús de esta manera, entonces posiblemente yo estoy hablando a alguna persona que está estudiando la Biblia, a alguna persona que ya ha escuchado muchos mensajes de Dios, pero así como Jesús, tú también necesitas dar un paso hacia adelante en tu liderazgo cristiano. Y es importantísimo lo que vamos a hablar ahora, porque quiero que observes a Jesús, nuestro modelo, qué es lo que hizo Jesús después de haber participado de los mensajes que recibió del mismo Juan Bautista. Muy bien. Vamos a continuar entonces leyendo. Vamos a leer ahora del capítulo número 3, los versículos 11 y 12. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿A qué se refería Juan cuando estaba hablando de alguien que venía? Juan, que era un predicador y que predicaba la palabra de Dios del Antiguo Testamento, Juan sabía perfectamente que el Mesías prometido estaba por aparecer. Sí. Él sabía perfectamente esto. Y él lleva las Escrituras para dar a entender que su predicación de él bautiza con agua. Pero viene uno, decía, viene uno que bautiza con el Espíritu Santo. Efectivamente está hablando acerca de Jesús. Sí. Ahora, la intención de Mateo es mostrarnos pues que este Cristo que va a aparecer viene pues con el poder del Espíritu Santo, Correcto. con el poder de la deidad. Sí. Y entonces nos está hablando acerca de ese Jesús que va a aparecer justamente en los versículos que vamos a leer posteriormente. Ok, pues seguimos entonces leyendo del versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es un momento muy importante en la narrativa de Mateo acerca de Jesús, porque es el momento cuando Jesús se bautiza. Jesús viene desde Galilea, él vivía en Nazaret de Galilea, y él vino como producto de haber escuchado a Juan, y entonces él decidió bautizarse. Sí. Decidió tomar ese paso importantísimo. El bautismo es un testimonio público de aceptar a Dios. Sí. Y Jesús decidió dar ese testimonio público. Él quería que la gente vea públicamente que él estaba aceptando la misión que Dios le había encomendado. Entonces, para cualquiera podría decir, bueno, pero Jesús no necesitaba bautizarse porque Jesús no tenía pecado. Correcto. Porque efectivamente las personas se bautizaban para conseguir el perdón de los pecados. Sí. Pero no solamente el bautismo tenía el significado del lavamiento de los pecados. El bautismo también tiene el sentido, tiene el significado de
aceptar el ungimiento divino para ejercer nuestro ministerio. Okay. Entonces todo líder necesita de este ungimiento divino para poder ejercer ese ministerio. Sí. Por eso que todos los hombres y mujeres que aceptan a Cristo, porque aceptar a Cristo es aceptar un liderazgo. Aceptar a Cristo es aceptar una misión. Sí. Por eso todos los cristianos son llamados a ser líderes. Ya en alguna vez hemos hablado de los que nacen en el reino de Dios, nacen como cabeza y no como cola. Sí. Cuando dice que nace como cabeza y no como cola, lo que estamos diciendo es que todo hijo del reino nace para ser cabeza, para ser un líder. Jesús no nació para ser cola, Jesús nació para ser cabeza. Él nació para ser un líder. Y entonces ahora todos los que nacemos en el reino de Dios, nacemos para ser también cabeza. Pero cuando uno nace para ser cabeza, para ser un líder, tiene que pasar por esta experiencia. Sí. Jesús se bautizó. El bautismo es meter el cuerpo bajo el agua, es decir, Jesús sumergió su cuerpo bajo el agua como una señal que estaba siendo ungido por el Señor para iniciar un ministerio. Entonces todos los líderes necesitamos de este bautismo. Si hay una persona, un hombre o mujer que me está escuchando, que siente que Jesús viene hablándole hace mucho tiempo, viene estudiando la Biblia, entonces Dios quiere que tú seas la luz, Dios quiere que tú seas la sal. Y entonces lo que tienes que hacer es hacer lo que hizo Jesús. Acércate al Jordán y entonces bautízate. Porque un líder cristiano es un líder que se bautiza. Y entonces acá encontramos que Jesús se bautizó. Incluso Juan le dijo, tú no necesitas bautizarte. Y hasta se opuso, no quería bautizar. Pero Jesús venció esa oposición. Y Jesús le dijo a Juan, bautízame, porque yo quiero cumplir la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es que los hombres y mujeres se bauticen, es decir, entreguen su vida completamente al Señor. Y entonces Jesús decidió entregar su vida al Señor, decidió seguirlo de manera completa. Y el bautismo era un símbolo, ¿no? De manifestar públicamente que yo estaba decidiendo que Jesús ahora dirija mi vida. Y así Jesús se bautizó. Y después que se bautizó, asistimos a una de las escenas más hermosas del Nuevo Testamento, porque asistimos a la escena cuando el cielo se abre, Sí. y el mismo Espíritu Santo, de manera corporal, dice algunas traducciones, el Espíritu Santo de manera corporal, el Espíritu Santo que raras veces aparece en las Sagradas Escrituras, porque el Espíritu Santo obra como en secreto, obra como en oculto. Ya en varias lecturas de la Biblia encontramos que el Espíritu Santo obra como debajo de la tierra, así como germinando la semilla sin que nadie se dé cuenta. Y el Espíritu Santo ahora sí se manifiesta de manera corporal y a manera de paloma viene sobre él, ungiéndolo públicamente. Y entonces asiste la presencia del Espíritu Santo, y no solamente la presencia del Espíritu Santo, sino que los cielos se abren y el mismo Padre desde su trono, desde el cielo, dice, este es mi Hijo amado, que me complace. Sí. Evidentemente asistimos acá ante la evidencia de Jesús, que como líder está recibiendo el ungimiento. El bautismo es el momento cuando tú recibes el encargo divino, y el bautismo es el momento cuando el Padre te llama Hijo de Dios. Amén. Y ser hijo de Dios es un hombre o una mujer que ha asumido un ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio triple. Porque en el momento del bautismo, como dice el mismo Mateo en el capítulo 28 y 19, que todos los que son bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En otras palabras, en el momento de nuestro bautismo, nosotros somos llenos del Padre, somos llenos del Hijo y somos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En otras palabras, este líder llamado Jesús, según el evangelista Mateo, está lleno del Padre, porque el Padre dice, este es mi Hijo amado. El Padre es el que preside el consejo de la deidad. El Padre es el cabeza de la deidad. Y entonces ahora ese Jesús va a reflejar al Padre, porque así como el Padre es cabeza,
Él ahora va a ser cabeza, va a ser líder. Y así como el Hijo Jesús va a ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Consolador. El Consolador. Entonces ahora Dios espera que Jesús, el líder, lleno del Espíritu Santo, también se convierta en un consolador. En un consolador. Y el Hijo Jesús está recibiendo el ungimiento para que Él sea el testigo, sea el evangelista del Señor, el que traiga el evangelio del Señor. Y entonces ser lleno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es lo que Colosenses 2:9 dice, que en Cristo habitaba la plenitud de la deidad. Sí. Es decir, que en Jesús se podía ver al Padre, en Jesús se podía ver al Hijo, en Jesús se podía ver al Espíritu Santo. Correcto. Y es eso lo que nos da el bautismo. El bautismo nos da la presencia completa de Dios en nuestra vida. La presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En otras palabras, un líder no solamente tiene que ser lleno del Hijo, un líder también tiene que ser lleno del Padre. Y un líder también tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Sí. Y lo que está diciendo Mateo es que este líder está calificado, porque este líder llamado Jesús está calificado porque tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, estas son las lecciones que aprendemos. Si hay alguna persona, algún niño, algún joven, algún adulto que comprende lo que estamos tratando de transmitirte, Mateo te está diciendo, quiero que observes a este líder llamado Jesús. Quiero que observes a este líder que en primer lugar en Mateo 1 hemos visto que este líder tiene identidad histórica porque se conecta con los seres humanos. Tiene identidad histórica, pero también tiene identidad divina porque ha nacido de Dios, ha nacido del Espíritu Santo. Además, es una estrella en el oriente. En otras palabras, el líder es cabeza, ha sido llamado para ser un guía, ha sido llamado para ser un pastor, ha sido llamado para ser un evangelista. Y los profetas dijeron que este Jesús exactamente estaba naciendo para ser un líder, un pastor y un evangelista de Israel. Además, hemos aprendido que todo liderazgo cristiano tiene la garantía de Dios de la protección. Pueden haber Herodes que quieran terminar con tu liderazgo, pero hemos visto ya en el capítulo anteriores que el Señor protege ese liderazgo. Y ahora estamos viendo en el capítulo 3 que los líderes son aquellos hombres y mujeres que deciden públicamente dar testimonio de esta misión que están aceptando. Porque en el momento del bautismo tú aceptas una misión, la misión de ser un líder, de ser un pastor, de ser un evangelista. De ser un líder porque el Padre es el líder de la deidad. De ser un pastor porque el Espíritu Santo es el consolador. Y de ser un mensajero de Dios, de ser un evangelista porque el Hijo de Dios, tú y yo hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido llamados a vivir plenamente nuestro liderazgo. Así que yo te invito para que tú aceptes estos principios de liderazgo en tu vida y le pidas que Dios refleje en ti a la plenitud de la deidad.